Mientras, hermanos, los que nos quedamos aquí, queremos continuar con nuestro estudio de este libro tan precioso que es el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 5 y hoy vamos a analizar del versículo 1 al 5. Y este tema lo hemos titulado, hermanos, La visión de Juan del libro y el Cordero. La visión de Juan del libro y del Cordero. Y esta es la primera parte de esta temática de la visión de Juan del libro y del Cordero. Capítulo 5, versículos del 1 al 5 del libro de Apocalipsis. Y dice, amados hermanos, la Escritura: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proganaba gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Después, amados hermanos, de la visión del trono, del que está sentado en el trono, así que de todos los seres celestiales que están con el Señor, el arco iris, el mar del cristal, Juan se dirigió a enfocarse su visión en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ahora ya distingue una figura y una mano en la cual tiene el rollo y el libro escrito por dentro y por fuera. El significado de este rollo se ha interpretado de diferentes maneras. Lo más seguro, según los estudiosos de las Escrituras, es que se relacione con el plan de intervención de Dios en la historia humana, según se va revelando en los capítulos que siguen a la apertura de los sellos. En el cielo se pregonaba buscando quién sería digno de abrir el libro y desatar los 7 sellos. Pero no había nadie digno de abrir los sellos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie era digno. Y eso propició en Juan el sentido del dolor y la aflicción, lo cual lo hizo llorar, pues nadie podía abrirlos, ni siquiera mirarlo. No sabemos si a Juan se le reveló algo con respecto a la importancia de que hubiese alguien digno de abrir los sellos, pero de alguna manera él sabía que era muy importante que hubiese alguien digno. Pero en ese momento uno de los ancianos de los 24 tronos le habló, revelándole que aquel mencionado como el león de la tribu de Judá, que es una imagen tomada del libro de Génesis en el capítulo 49, versículos del 8 al 10. Si quieren acompañarme a Génesis capítulo 49, versículos del 8 al 10. El primer libro de la Biblia es Génesis. En el capítulo 49, versículos del 8 al 10, dice la Escritura: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se convocó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. En este pasaje comúnmente se refiere, es alusivo al Mesías,
a nuestro Señor Jesucristo. En la literatura judaica de la época, el león aparece como la figura del Mesías vencedor del mal. También es referido como la raíz de David, haciendo alusión al pasaje de Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Vamos a buscar Isaías 11, del 1 al 5, y después vamos a leer el versículo 10. Y dice la Escritura: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y dice el verso 10 ahí adelantito: acontecerá que en aquel tiempo, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Todas estas son alusiones proféticas, ambas al Mesías. Así que hoy vamos a analizar los aspectos descritos en este pasaje con respecto a los versículos del 1 al 5 de este capítulo 5 de Apocalipsis. Y primero vamos a ver el rollo en la mano derecha. ¿A qué se refiere la Escritura cuando el apóstol Juan ve el rollo en la mano derecha del que está sentado en el trono? Y dice el versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En el primer versículo de este capítulo, la mano derecha es un símbolo de autoridad y de bendición. Nosotros vemos esto en el libro de Génesis, en el capítulo 48, versículo 14. Génesis 48, 14. Dice la Biblia, en Génesis capítulo 48, versículo 14: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Así es que cuando se daba la bendición, se ponía la mano derecha sobre la persona que recibía la bendición, y la mano izquierda sobre aquellos que, aunque recibían bendición, era en una autoridad menor. De hecho, también Cristo, dice la Biblia, está sentado a la diestra, a la mano derecha del Padre. Por lo tanto, es una posición de autoridad y de bendición absolutas. Por eso dice la Biblia en Hechos, capítulo 2, versículo 33. Vamos a buscar el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 33. Hechos 2, 33. Dice la Biblia: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces ven, la Biblia dice que Jesús fue exaltado por la diestra de Dios. Por lo tanto, es símbolo de autoridad y de bendición. También en el libro de los Hechos, más adelantito, en el capítulo 7, versículo 55, dice la Escritura, Hechos 7, 55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo,
vio la gran gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, el hecho de que Dios tenga este librito en la mano derecha nos habla de la autoridad, la autenticidad y la veracidad de ese documento. También la visión de Juan es la del Padre sentado en el trono, que describió con anterioridad en el capítulo 4, que ya vimos la visión. El foco de atención ahora se encuentra en lo que el Señor tiene en la mano derecha, que es un libro escrito, dice, por dentro y por fuera. El hecho de que el libro esté escrito por dentro y por fuera nos haría pensar que es un códice. Sin embargo, este librito no era un códice, ya que estos aparecieron hasta el segundo siglo de nuestra era y se veían casi igual que un libro actual, con las hojas escritas por ambos lados. Lo que sí existía en los tiempos de Juan eran rollos. Así es que en algunas traducciones bíblicas usted va a encontrar la traducción libro, pero en otras va a encontrar la traducción rollo. Y sabemos entonces que como no estaban todavía los códices, pues lo más seguro es que lo que vio Juan era un rollo. Un rollo. Este rollo tampoco era un testamento, sino un documento legal o un contrato. Un doctor, un teólogo muy famoso que se llama Robert L. Thomas, él explica al respecto de este pasaje diciendo: este tipo de contrato se conocía por todo el Medio Oriente. En los tiempos antiguos y en los romanos lo usaban desde la época de Nerón. Todo el contrato se escribía en las páginas interiores y se sellaba con 7 sellos. Entonces el contenido del contrato se describía brevemente por la parte exterior. Todo tipo de transacciones se efectuaba de esta forma, entre ellas los contratos del matrimonio, los contratos de alquileres, la liberación de esclavos, las facturas de contratos y finanzas. Hay apoyo para esto también de las prácticas hebreas. El documento hebreo que tenía mayor parecido a este rollo era un título de propiedad que se doblaba y se sellaba y que requería de al menos 3 testigos. Una porción del texto se escribía, se doblaba y se sellaba, con un testigo diferente firmando en cada doblez. A mayor número de testigos, mayor era la importancia que se le concedía a este documento. Así que lo que estamos viendo, hermanos, es una visión de Juan donde él ve en la mano derecha un rollo que simboliza algo muy grande que tenía en las manos el Padre, y que desafortunadamente no había una persona capaz de tomar ese rollo y abrir los sellos para saber el contenido y lo que se decretaba en ese rollo que estaba en la poderosa mano de Dios. Así que el libro que Juan vio en la mano de Dios es sin duda el título de propiedad de la tierra que le dará a Cristo en su reino milenial. Anuncia la consumación de toda la historia humana, es decir, cómo es que todas las cosas terminarán hasta el final, el juicio para el mundo y la recompensa para los santos. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, Apocalipsis 11, 18. Qué tremendo es ver, hermanos, que este libro es el título de propiedad de la tierra. Vean cómo en el cielo hasta las cuestiones legales se dan. Y eso es muy importante, hermanos, que todo lo hagamos con legalidad. Hermanos, si en el cielo se requieren testigos, imagínense aquí en la tierra. Todo que es legal se hace con testigos, para que no haya falla en las cosas,
para que no se invente cosas ni se diga nada fuera de lo que realmente sucede. Y la Biblia nos enseña cómo en el cielo, aún en el cielo, se rigen bajo normas verdaderamente judiciales. Y dice Apocalipsis 11:18, y se airaron las naciones, y tu ira ha vencido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Solamente alguien que tiene la autoridad de hacer eso, lo puede hacer. Y Dios tiene esa autoridad, porque Él es el dueño de todas las cosas. Entonces no se recogen detalles descriptivos de lo que Cristo va a heredar, sino que describe cómo Cristo recobrará su legítima heredad. Recuerden que el hombre, el ser humano, perdió el título, perdió las cosas, la autoridad del mundo a través del engaño que Satanás hizo en sus mentes y en sus corazones. Es impresionante ver, hermanos, cómo el enemigo trabaja y que él no ha cambiado las formas de trabajar. Y es impresionante que cuando el hombre cayó, el ser humano cayó a través de un engaño. Y es increíble ver en Mateo 24, cuando se anuncia el fin del mundo, que lo primero que anuncia Jesús es el engaño que vendrá para que el propósito de Satanás se lleve a cabo en el mundo. Por eso Jesús dijo, miren que nadie los engañe. Así que el enemigo no ha cambiado su forma de trabajar. Él siempre trabaja con el engaño. Siempre, siempre va a trabajar así. Y nosotros ahí siempre debemos de estar bien atentos. El segundo punto que hoy analizaremos, hermanos, está en el versículo 2 y versículo 4. Dice el versículo 2 al 4 de Apocalipsis capítulo 5, siguiendo la visión que está viendo Juan, dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Como hemos dicho, no se menciona por nombre a este ángel fuerte. Solo se dice que es un ángel fuerte, al igual que en Apocalipsis 10:1, Apocalipsis 18:21, donde se muestran la Biblia ángeles fuertes, muy poderosos, que no se dicen sus nombres. Algunos teólogos piensan que es Gabriel, quien aparece en Daniel 8:16, que su nombre significa fortaleza de Dios. Otros piensan que es Miguel, pero como el texto no lo especifica, debe permanecer ese ángel anónimo. Y esto es muy importante porque en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos aconseja siempre que no debemos de interpretar más allá de lo que está escrito. Entonces nosotros podemos especular que puede ser Miguel, puede ser Gabriel, pero si la Biblia no lo dice, pues nos quedamos entonces que es un ángel poderoso y que Dios por alguna causa no reveló su nombre. Así que ya cualquier cosa que otra persona interprete, pues ya es mera especulación. Porque, amados hermanos, hay un principio en la interpretación y es que la Biblia se explica sola. Nosotros no tenemos que añadirle ni quitarle. Este ángel dice que hablaba a gran voz. La palabra griega para gran voz es la palabra megas en griego. Megas. Para que su voz pudiera llegar hasta el último rincón del universo. Por eso la voz de este ángel fue una voz megas, porque llegó esa voz hasta lo más profundo del universo. El ángel buscaba a alguien que fuera digno. O sea, Juan está viendo la visión que se está pregonando, quién es digno de abrir los sellos,
Y dice que no se encontró nadie en los cielos. Y vean que es plural, los cielos. Sabemos que hay 3 cielos: el tercer cielo donde está Dios, el segundo cielo que es el universo que vemos, donde están todos los planetas, las constelaciones, y el primer cielo que es este que nosotros vemos. Bueno, no se encontró en ningún cielo. Entonces quiere decir que la voz de este ángel salió por todo el universo, en cada planeta, en cada constelación, y nadie había digno en ningún lugar para abrir los sellos. ¿Quién tiene entonces la dignidad para abrir el libro? ¿Quién tiene el derecho divino para desatar sus sellos? ¿Quién tiene el poder para desatar el juicio de Dios, para derrotar a Satanás y a sus huestes demoníacas para siempre? ¿Quién puede eliminar el pecado y sus efectos sobre toda la creación? Mientras los ecos del clamor de este ángel se apegaban y daban paso a un profundo y triste silencio, pues nadie era digno, los 24 seres sentados en los tronos tampoco respondieron. Seres supremamente poderosos sentados en un trono y no eran dignos. Había 4 querubines poderosos delante de Dios y tampoco ellos fueron dignos. Estaba el poderoso ángel Miguel y tampoco fue digno. Estaba el poderoso ángel Gabriel y tampoco fue digno. Millones de otros ángeles permanecieron en silencio. Todos los santos de todas las épocas, incluyendo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Job, a Moisés, a David, a Salomón, a Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Pedro, Pablo y todos los demás santos de la época de la iglesia, ni aún María, nadie, no dijeron nada, ya que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Después de buscar por todo el universo, por toda la tierra, por todo el infierno, el ángel no encontró a nadie capaz de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. La falta de capacidad entonces y de dignidad de todos los seres, por santos, por poderosos, por angelicales que estuvieran en el cielo, nadie, absolutamente nadie, fue digno de abrir los sellos. Pero sí recordamos, hermanos, las palabras de humillación que un día el profeta Isaías promulgó. En Isaías 64:6, Isaías capítulo 64, versículo 6, el profeta Isaías dijo esto: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así que, sobrecogido por la tristeza, hermanos, el desánimo, Juan comenzó a llorar mucho, porque no se había hallado en ninguna parte de toda la creación de Dios alguien suficientemente digno de abrir, de leer y de mirar el libro. Esta palabra lloraba me llamó la atención porque dije, ¿a qué se referirá? ¿Cómo fue el lloro de Juan? Bueno, encontré que esta palabra griega viene del griego klaio, con K, klaio. La misma palabra está empleada para describir el llanto de Jesús por Jerusalén. Esa misma palabra se encuentra precisamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, y en el verso 41 y 42, cuando Jesús está llorando por Jerusalén, es la misma palabra que encontramos con Juan en Apocalipsis, lo cual quiere decir que ese es el sentimiento que sintió Juan, el mismo sentir que Jesús sintió por su pueblo Jerusalén. Por eso leemos nosotros allí en Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, versículo 41 al 42. Lucas 19, 41 al 42 dice:
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró, ahí está la palabra, claio, sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y también el llanto de Pedro después de traicionar al Señor Jesús, es la misma palabra, claio. Ahí en Lucas 22, 61 al 62, Lucas capítulo 22, allá adelantito, versículos 61 y 62, dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, clayo, o sea, lloró amargamente. Entonces, esta es una palabra que expresa una emoción fuerte e incontenible. No hay otro lugar en las Escrituras, hermanos, en donde encontramos lágrimas de tanto dolor derramadas en el cielo. En el estado eterno, dice la Escritura en Apocalipsis 21:4, en ese estado eterno, ya cuando el Señor quita esta tierra y este universo desaparece y Dios hace un cielo nuevo, una tierra nueva, en Apocalipsis 21:4 dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más clayo, llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Por qué entonces lloraba Juan? Hay un escritor, teólogo y pastor llamado Criswell. Él nos explica en un comentario de sus escritos muy famosos: las lágrimas de Juan, dice el pastor Criswell, representan las lágrimas de todo el pueblo de Dios a través de todos los siglos. Estas lágrimas del apóstol Juan son las de Adán y Eva, expulsados del huerto del Edén, al inclinarse sobre el primer sepulcro, mientras regaban el polvo de la tierra con sus lágrimas sobre el cuerpo inmóvil de su hijo asesinado Abel. Son las lágrimas de los hijos de Israel en la esclavitud, mientras clamaban a Dios en su aflicción y cautiverio. Son las lágrimas de los escogidos de Dios a través de los siglos en su clamor al cielo. Son los sollozos y lágrimas que han salido del corazón y del alma del pueblo de Dios mientras miraban a sus muertos, mientras estaban junto a sus sepulcros abiertos, mientras experimentaban en las pruebas y sufrimientos de la vida penas y decepciones indescriptibles. El llanto de Juan entonces era sincero pero apresurado. No tenía que llorar porque Dios estaba a punto de actuar. Esa es una de las situaciones, hermanos, que enfrentamos en nuestra vida. A veces lloramos y nos afligimos de las circunstancias, pero a veces no esperamos que Dios actúe. Nosotros debemos de saber que tenemos un Dios justo. Él no va a tomar por justo al culpable. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Así es que nosotros, mientras experimentamos aflicciones, circunstancias difíciles, pruebas, cosas que nos causan un profundo dolor, debemos siempre de confiar en la mano de nuestro Señor. Así que pon tu mano derecha sobre el que está a tu lado y dile: confía en Él. Así como Jesús entonces le dijo a la viuda de Naín, al haber perdido a su joven hijo, dice la Escritura en Lucas capítulo 7, versículo 13 al 14, cuando Jesús habla a la viuda de Naín, que había perdido a su joven hijo, le dice Jesús en Lucas 7, 13, 14:
no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Amados hermanos, la Biblia es muy rica en todos sentidos. La Biblia se discierne espiritualmente. Cuando nosotros leemos pasajes como estos, podemos nosotros experimentar de inmediato en nuestro espíritu que son las palabras de Jesús que nos está diciendo: no llores, no llores. Entonces Él actúa, Él hace las cosas, porque nada, absolutamente nada, hermanos, sale del control del Señor. Nada. Él tiene el control de todo el universo. No cae un pajarillo de la rama sin la voluntad de Él. Él sabe por qué hace las cosas. Así que desde la perspectiva, todo iba de mal en peor en el cielo, ¿verdad? Juan ya estaba derramando lágrimas. Juan sabía que Cristo había muerto en la cruz. Había visto a Jerusalén destrozada y al pueblo judío masacrado y esparcido, y a una iglesia completamente perseguida. El apóstol Pablo tenía que levantar ofrendas para sustentar a la iglesia de Jerusalén, que experimentó una de las persecuciones más terribles que nadie había experimentado hasta ese momento. Y el apóstol Pablo iba de región en región, de iglesia en iglesia, recogiendo ofrendas para los pobres de Jerusalén. Ellos habían perdido sus casas, ellos habían perdido la escuela a sus hijos, les habían quitado sus posesiones, los habían exiliado de ese lugar, estaban ellos con hambre en los desiertos, estaban metidos en el sol, no llevaban ropa. Y Pablo recogía las ofrendas para llegar a Jerusalén y empezar a repartir para que los santos hombres de Dios que habían sido perseguidos por causa del Evangelio recibieran el sustento. Bueno, aunque Pablo hizo todo eso, ¿qué creen que pasaba? Lo criticaba, lo juzgaba. Qué terrible es eso. Entonces, desde su perspectiva, la perspectiva de Juan, él decía: acabo de ver la manifestación, la revelación de Cristo en el cielo. Acabo de ver el mensaje que Dios vio a las iglesias con el propósito de que las iglesias se corrigieran y corrigieran todo lo malo, pues la sentencia es: aquí vengo pronto. Había subido al cielo y visto el trono de Dios, el reino de justicia y de juicio que hay ahí, anunciándole a la humanidad que va a haber un juicio posterior. Y que sin duda nadie va a evitar ese juicio. Y en este momento se encuentra que nadie es digno de abrir el libro donde está escrito la posesión de la tierra, de todas las cosas que existen sobre la tierra. Nadie podía cambiar esta situación. Ya no había esperanza. Juan no tenía entonces por qué llorar, porque siempre Dios tiene un plan. Siempre que estamos pasando situaciones, hermanos, Dios tiene un plan. Él tiene la última palabra. Nadie tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Pero Juan ya estaba agobiado, era un ser humano. Y vemos la humanidad de Juan. Cuando estamos experimentando situaciones, nos quebramos, nos doblamos porque somos seres humanos. Juan ya estaba quebrado. Si no había nada en el universo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ya no había entonces esperanza. Entonces, hermanos, se revela en el versículo 5 el plan de Dios. Y dice el versículo 5, la revelación
del que es digno. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, como el llanto ya no tenía razón de ser en la vida de Juan, uno de los ancianos le dijo que no llorara. Entonces movió la atención de Juan a una nueva persona que surgía en la escena: el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Imaginen el cielo en un silencio cuando el ángel poderosísimo les dice: ¿quién es digno de abrir los sellos? Y en todo el universo, en la eternidad, se hace un silencio pavoroso. Y en el momento de desesperanza de Juan como testigo de las cosas que están pasando, surge repentinamente aquel que es digno, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ese es nuestro precioso y glorioso Señor Jesucristo. Cuando ya no hay esperanza, cuando hay mucha aflicción, cuando parece que todo acabó, quiero recordarte que Jesucristo siempre va a aparecer delante de ti. Él pelea nuestras batallas. Así que ningún ángel en el cielo, ningún ser humano en la tierra podía redimir el universo. Pero sí hay uno, nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Este primer título que vemos en este pasaje, que es el león de la tribu de Judá, proviene de la bendición de Jacob sobre la tribu de Judá, dada en Génesis, capítulo 49, versículos del 8 al 10. Génesis 49, del 8 al 10. Amados hermanos, toda la Biblia lleva un contexto perfecto. La Biblia es el testimonio de Jesucristo. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, culminando, habla todo de Jesucristo. Toda la Biblia, cada libro, cada capítulo, tiene un solo actor principal y ese es Cristo. Y dice aquí en Génesis, capítulo 49, versículos del 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. También el lenguaje actual, para que sea más entendible para nosotros, dice la Biblia en el lenguaje actual: tú, Judá, dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. ¿Y quién se atreve a molestarlo? Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante, hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo. Así que, amados hermanos, estas palabras proféticas de Israel sobre su hijo Judá anunciaban que de su tribu saldría un gobernante fuerte, fiero y mortal, que es el Mesías, Jesucristo. Los judíos de los tiempos de Cristo, ellos esperaban que el Mesías fuera poderoso y los librara de la mano de los opresores romanos. Ya que Jesús no cumplió con esas expectativas, lo crucificaron.
no habían entendido la profecía, que era necesario que el Mesías primero expiara el pecado del mundo. Porque si el problema de los judíos hubiera sido Roma, entonces el Mesías hubiera fácilmente derrotado a los romanos. Pero hoy sabemos, a través de la palabra de Dios, que el problema de toda la humanidad solamente tiene un nombre y se llama pecado. Así que el Señor tenía que expiar el pecado para después, al conquistar lo que el ser humano había perdido por el pecado, pudiera Él regresar y tomar el poder y de autoridad sobre toda la humanidad. Pero el no entender la profecía llevó a los judíos a crucificar al santo, al Mesías. En el segundo título del Señor Jesucristo, que dice es la raíz de David, esto se refiere a que Jesucristo es descendiente directo del rey David. Este título mesiánico proviene de Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 10. Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 10 dice, Isaías 11, 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Así que en las genealogías de Mateo y de Lucas, se demuestra que Jesús es descendiente del rey David, por padre y por madre. Jesucristo es entonces el único digno de tomar el libro por dos razones. Por quien Él es el legítimo rey, procedente de los lomos de David, el león de la tribu de Judá, con el poder de destruir a sus enemigos. Por lo que Él ha hecho también, Él ha vencido al diablo, ya que en la cruz Jesús derrotó el pecado. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 3. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8 y en el versículo 3. Y dice la escritura en Romanos 8, 3. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Vean este principio, hermanos, es precioso, esto usted debe entenderlo. La justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo. Nosotros no podemos cumplir al 100% la ley de Dios, porque el que transgrede un pequeño mandamiento se hace transgresor de todos. Pero Jesús, al haber cumplido la ley, entonces nosotros que tenemos la fe en Él, se nos es adjudicada su justicia, lo que Él hizo. Qué tremendo es esto, hermano, cuando lo entendemos, porque eso nos hace ver claramente que no estamos aquí por nuestros méritos, no estamos por buenos. Todos de alguna forma le fallamos a Dios. El problema que yo siempre he encontrado, porque si todos le fallamos a Dios, y yo le fallo a Dios, y usted le falla a Dios, ¿cuál es entonces el problema? Es la actitud. La actitud que tú y yo tenemos contra nuestras fallas. La actitud que tú tengas dicta realmente quién eres tú. Nosotros,
Sabemos que no estamos por buenos. Sabemos que no estamos en nuestros méritos. Pero la actitud que tenemos, ¿cuál es? Porque si yo fallo y usted falla, solo debe de haber una diferencia: la actitud. Porque aunque yo fallo y usted falla, ¿cuál es la actitud que tú y yo tenemos ante la falla? Porque la actitud puede regresarnos a la comunión con Dios, porque cuando pecamos y le fallamos, perdemos la comunión con Dios, ¿eh? Dios no mira a los pecadores. Pero si tenemos una actitud de arrepentimiento, entonces Dios voltea su rostro de nuevo a nosotros y se vuelve la comunión con Él. Pero mientras mantenemos una actitud equivocada, el rostro de Dios está en contra de todos aquellos que no se arrepienten. Si el Señor, mire este principio, si el Señor no escucha a los pecadores, ¿por qué cuando un pecador se acerca a Dios, el Señor lo escucha? Porque trae un ingrediente que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento hace que nosotros, el Señor se vuelva a nosotros. Mientras no hay arrepentimiento, el Señor no hace caso por nosotros, por nuestra actitud. La actitud dicta todo en esta vida. No es la misma actitud que tuvieron los pecadores con Jesús que la actitud que tuvieron los fariseos, los escribas, los herodianos, los escribas con Jesús. La actitud que tuvo la prostituta con Jesús fue de arrepentimiento. La actitud que tuvo el leproso con Jesús fue de arrepentimiento. La actitud que tuvo la mujer de flujo de sangre ante Jesús fue de arrepentimiento. La actitud que tuvo de Pedro al haberlo negado 3 veces al maestro fue de arrepentimiento. La actitud que tuvo Judas en contra del maestro no fue de arrepentimiento. La actitud que tuvo el hombre que estaba del lado izquierdo de la cruz no fue la misma del que estaba del lado derecho. Hermanos, la actitud dicta todo lo que somos. La cruz es símbolo donde Jesucristo derrotó a la muerte. No es lo contrario. Jesucristo no fue vencido en la cruz. Jesucristo venció en la cruz. Entonces los hombres pueden proclamar lo que quieran, porque los líderes espirituales de la religión tradicional, escuché una vez a uno decir que Jesucristo había fracasado en la cruz. Bueno, eso es lo que dicen los hombres, pero ¿qué le parece si buscamos lo que el Espíritu Santo dice acerca de Jesús? Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14 y 15, Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Fíjese lo que dice, hermanos, la Escritura. Así que por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo ya derrotó al diablo, ya lo destruyó. El único poder que Él tiene, hermanos, es el engaño. Y si tú permites que entre en tu mente y te engañe, te va a engañar. Pero Él no tiene ningún poder. El poder que vemos en las películas de ciencia ficción, de terror, que supuestamente el diablo tiene, no lo tiene. El diablo no tiene poder. La Biblia dice que él no tiene poder. Él fue destruido.
En la cruz del Calvario, Jesucristo lo destruyó. Y la Biblia lo declara aquí claramente. Jesucristo, por medio de la muerte, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librará, escuche, a todos que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso, amados hermanos, ¿quieres saber una señal de que tú has sido liberado por Dios y que tú eres libre de ese imperio de la muerte? Es que tú no temes a la muerte. Tú no temes a la muerte. Porque esa esclavitud nos fue quitada por Cristo. Solo los que temen a la muerte es la gente que sigue esclava de ese ser espiritual. Pero los que no tememos a la muerte, hemos sido librados de ese poder, porque nosotros sabemos que nuestro Redentor vive y tú y yo viviremos con Él por siempre. Hermano, mi consejo es que ya no tomes en cuenta a ese ser que ya fue derrotado. Ya está derrotado. Es como un boxeador que lo acaban de noquear y se levanta diciendo, ¿qué? A ver, y te empieza a decir, carnal, te acaban de noquear. O sea, ya ni le buigas, decía mi abuelita, ya ni le buigas. Pero hay gente que todavía está temiendo a ese ser que está derrotado, porque él es un mentiroso y él mete temor, porque el temor echa fuera la fe, pero la fe echa fuera el temor. Nosotros no tenemos que temer a ese ser. Él ya fue derrotado. Y la Biblia dice que ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humana. Por tanto, tu peor enemigo eres tú mismo. Son tus sentimientos, son tus actitudes, es tu carácter. Tú eres tu principal enemigo. Mientras nosotros no le entregamos a Dios nuestro carácter y nuestra actitud, seguimos sufriendo circunstancias porque nos rebelamos, porque no obedecemos, porque tomamos actitudes incorrectas. El peor enemigo que el Señor tiene para la formación de tu vida eres tú mismo. Porque el Señor no va a hacer nada que tú no quieras que Él haga. Por eso Jesús le decía a la gente, ¿qué quieres que te haga? Oye, Señor, pues tú sabrás, pues yo no veo. Sí, pero hay gente que está ciego y no quiere ver. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues, ¿qué no ves? Bueno, ¿cómo le ayudas a un ciego que no quiere ver? Por eso Jesús le decía, ¿qué quiere que te haga? Quiero ver. Ah, bueno, pues agarraba tierra, le echaba saliva y se lo untaba en los ojos. Ve. Hermanos, hay gente que no quiere dejar su condición. La condición en la que está no la quiere dejar. Pues el Señor lo deja. Bueno, pues si eso quieres. Tenemos libre decisión. Dios nos hizo libres. Antes éramos esclavos del pecado. Él nos liberó. Ahora está la puerta de la bendición y la puerta de la maldición. Y tú escoges. Tú escoges. ¿Qué vas a escoger? Dile al que está a tu lado, ¿qué vas a escoger? Pues ya depende de ti, dile. Pues sí. Es así de simple, hermanos. No, o sea, no hay que ser tan espirituales. El asunto es así de simple. Tenemos un enemigo vencido. Es que tú le das importancia. Él está vencido, no importa lo que diga. El enemigo está vencido. Cristo lo venció en la cruz. El enemigo eres tú mismo. Es tu carácter, tu actitud. Cámbialo, entrégaselo a Dios. Había una alabanza cuando yo estaba en la congregación. Hermano, tanto, hace 25 años, no es tanto. Y decía,
renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amados hermanos, será difícil entender eso. Por eso hasta cantando, hay que cantar con el entendimiento. Lo que le estoy diciendo a Dios, renuévame. Ya no quiero ser igual, pero hay gente que quiere ser igual. Bueno, pues si tú quieres ser igual, pues adelante. Pero nosotros estamos en una transformación. Nosotros necesitamos cosas mejores, nuevas, para que ese cambio haga que logremos el propósito de Dios en nuestra vida. En la cruz, hermanos, Jesús derrotó a todas las fuerzas del infierno, a todas. Mira lo que dice Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, escuche, triunfando sobre de ellos en la cruz. Entonces, Jesús no quedó derrotado ahí. Él triunfó en la cruz. La cruz fue el símbolo del triunfo del Señor Jesucristo. Esta versión 1995 de la Biblia dice: y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Qué tremendo es eso, hermano, cuando nosotros entendemos la situación real de nuestra vida. El enemigo sigue diciendo que él está haciendo cosas y no sé qué, hermanos. No puede hacer más allá que tú le permitas. Tú permítele y él va a hacer trizas. Pero si tú no le permites, él no tiene ninguna potestad. Él fue derrotado. Hemos escuchado, hermanos, lo que el apóstol Pablo en su experiencia transmitió a las iglesias. Pero también el apóstol Pedro, en su primera carta, en Primera de Pedro, capítulo 3. Oigan, si alguien tenía experiencia con el chamuco era Pedro, porque lo pidió para zarandearlo, imagínense. Quien se rifó con él fue Pedro. Y dice Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tened buena conciencia,
para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que los calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Se dan cuenta cómo, hermanos, aquel que experimentó una de las más grandes y tremendas pruebas que alguien puede experimentar? Porque Pedro estuvo delante del Maestro y recibió las enseñanzas del Maestro. Bueno, él aconseja esto que acabo de leer. La Biblia esto nos aconseja. Amados hermanos, no hay mejor medicina en nuestra vida que una limpia conciencia. Cuando nuestra conciencia está limpia, nosotros seguimos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos paz para con Dios, porque Jesucristo está en medio de nosotros, y entonces nosotros seguimos sin ningún problema. Todos los creyentes, hermanos, somos vencedores. Nosotros no fuimos, los verdaderos cristianos, aquellos que hemos nacido de nuevo, no fuimos llamados a la derrota. Somos vencedores. ¿Y sabe por qué somos vencedores? Porque lo que tú tenías que hacer y lo que yo tenía que hacer, lo hizo Jesús. Y como Él lo hizo por nosotros, Él se puso por nosotros, nosotros ya obtuvimos adjudicado lo que Él hizo. Y si Él venció en la cruz, nosotros somos vencedores. Lo único que está pasando en nuestra vida es que todas las circunstancias, los problemas y las pruebas que enfrentamos nos van llevando, como decía Pablo, de victoria en Cristo Jesús. Si Cristo venció en la cruz, hermanos, nosotros no fuimos llamados a sucumbir. El cristiano puede enfrentar la más grande de las pruebas. Puede ser perseguido, puede ser acechado, puede ser injuriado, puede ser maldecido, puede ser criticado, pero ninguna de esas cosas lo va a vencer, porque está fundado sobre la roca. Él tiene los dos cimientos que Cristo expresó en el Evangelio de Mateo. Y dijo esta frase el Señor Jesús: cuando vengan los ríos, cuando vengan las tormentas, no se moverá, porque está fundado sobre la roca. Esa es la mayor prueba, hermano, de que tú estás fundado en Cristo. Que cuando vienen las circunstancias, tú te mantienes firme. Si tú sucumbes, entonces hay una falta de atención tuya en el compromiso con la palabra de Dios. Dice Colosenses 2, del 13 al 14. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Estamos a punto de finalizar, hermanos. Voy a dar la conclusión nada más. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Colosenses 2, 13 al 14. Dice la Escritura: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, escuchen, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó? Todos. Presentes, pasados y futuros. Cristo pagó por anticipado por ti. Por eso nadie te puede condenar ni nadie te puede juzgar. Pero sí espera Dios una actitud tuya en caso de fallar. ¿Cuál es? Arrepentimiento. Si no, Jesús no nos hubiera mandado en la oración modelo pedir perdón por nuestros pecados.
Porque aunque Él ya lo hizo todo, Él dejó su sangre, pero ahora tú tienes que lavarte con su sangre. Tienes que limpiarte día con día de tus pecados, de tus fallas. Esa es una vida de santificación, que vivamos una vida de continuo arrepentimiento y una vida de continuo lavamiento en la sangre de Cristo. Dice después la Escritura, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Satanás tenía una carta de nosotros, él tenía todo en su mano y Cristo se la arrebató. Y Él no tiene nada con qué acusarte. Por eso, cuando venga el juicio del gran trono blanco, nosotros no vamos a estar ahí. ¿De qué vamos a ser juzgados si Cristo pagó por nosotros? Por eso Pablo no escatimó en decir en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Hermanos, si no hay juicio contra nosotros, si no hay acusador, si no hay acta de decretos, entonces, ¿por qué vamos a ser juzgados? No podemos ser juzgados. Lo que hizo Cristo en la cruz es lo más glorioso que tú te puedes imaginar. Y tenemos fallas. Y de repente tropezamos. Pero la sangre de Jesucristo tiene poder. Que no se te olvide. Nunca escuches al diablo que te diga, ya fallaste, ¿quién te va a perdonar eso? No, la sangre de Jesucristo tiene poder. Pudimos habernos equivocado, pero si nosotros ya fuimos con el Padre y pedimos perdón y nos lavó con su sangre, no existe ni aquí, ni arriba, ni debajo de la tierra absolutamente nadie que te juzgue. Porque tú no le debes dar cuenta a nadie sino a Cristo. Por eso yo siempre le digo, hermano, pues yo sé que usted falló, pero si usted ya fue con su Padre a pedirle perdón en un sincero arrepentimiento, o sea, a mí ya no me tiene que decir nada. Usted sigue caminando porque pues, yo no le voy a hacer que me confiese sus pecados y yo le voy a poner penitencia. No. Usted vaya con su Padre, pídale perdón, entre en los secretos de su cuarto, cerrada la puerta, háblele a su Padre que está en lo secreto y su Padre que está en lo secreto lo recompensa en público. Y ese es el pasaje que a mí me ha tumbado en la cabeza, porque yo no puedo entender a un Dios que, a pesar de que a veces le arañamos el rostro y escupimos su rostro y mordemos la mano del que nos alimenta, le fallamos y vamos delante de Él y le pedimos perdón y todavía salimos de ahí perdonados y además con recompensa. Yo eso no lo puedo entender, pero sí puedo entender el gran amor que Dios tiene para nosotros. Así que el apóstol Juan, hermanos, él vio ese rollo que simboliza la propiedad de todo lo que existe en esta tierra. Y el Cordero fue el único que tuvo la potestad de tomarlo. En conclusión, amados hermanos, tomé las palabras de un comentarista bíblico muy famoso, para mí el mejor. Él escribió acerca de este pasaje diciendo: el apóstol vio en la mano del que estaba sentado en el trono un rollo de pergaminos, de la forma habitual de aquellos tiempos, y sellado con 7 sellos. Representaba los propósitos secretos de Dios que iban a ser revelados. Los designios y los métodos de la providencia divina para la iglesia y el mundo están establecidos, determinados y quedan por escrito.
Los consejos de Dios están por entero ocultos de los ojos y del entendimiento de la criatura. No se quita el sello, ni se abre de inmediato las diversas partes del rollo, sino una parte después de la otra. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Cuando se empiezan a quitar los sellos, se descubre algo, pero después hay otro sello. Se quita el sello y se descubre algo, hasta que se descubre el juicio de Dios a través de las trompetas. Hermanos, ese rollo dicta todo lo por venir. Y dice el autor: los que más ven de Dios desean ver más. Los que han visto su gloria desean conocer su voluntad. Pero hasta los hombres buenos pueden estar demasiado anhelantes y apresurados por escudriñar los misterios de la conducta divina. Tales deseos se convierten en lamento y pesar si no son contestados pronto. Si Juan lloró mucho porque no podía leer el libro de los decretos de Dios, cuánta razón tienen muchos para derramar ríos de lágrimas por su ignorancia del Evangelio de Cristo, del cual depende la salvación eterna. Nosotros no tenemos que llorar por no conocer, por no poder prever sucesos futuros acerca de nosotros en este mundo. La ansiosa expectativa de las perspectivas futuras o la previsión de calamidades venideras nos haría por igual ineptos para nuestros deberes y conflictos presentes y volverían inquietantes nuestros días de prosperidad. Pero podemos desear saber, por las promesas y las profecías de la Escritura, cuál será el suceso final para los creyentes y para la iglesia. Que el Hijo encarnado ha prevalecido para que aprendamos todo lo que necesitamos saber. Cristo está como mediador entre Dios y los ministros y el pueblo, y se le llama león, pero aparece como cordero también inmolado. Aparece con las marcas de sus sufrimientos para mostrar que Él intercede por nosotros en el cielo, en virtud de que Él satisfizo la demanda de su Padre. Aparece como cordero, con 7 cuernos y 7 ojos, porque es el poder perfecto para ejecutar toda la voluntad de Dios. La sabiduría perfecta para entenderla y hacerla en la manera más eficaz. El Padre puso el libro de sus eternos consejos en su mano derecha para que su Hijo Jesucristo la tomara rápida y alegremente, y en su mano, porque Él se deleitará de dar a conocer la voluntad de su Padre a todas las naciones. Y Él da el Espíritu Santo para revelar la verdad y la voluntad de Dios a todos aquellos que lo aman. Wow. Hermanos, cuando yo leí esto, me quedé pasmado porque es impresionante. Es verdaderamente glorioso. Lo que Jesús hizo aquí y lo que Jesús hace allá es tan glorioso que nuestra mente humana no lo alcanza a percibir en su plenitud. Cristo, como Cordero, dice este autor, no recuerda que Él intercede por nosotros, porque Él y solo Él derramó todas sus lágrimas y toda su sangre a favor nuestro. Y aparece como león, porque Él tiene el derecho legal, el poder y la autoridad de abrir los sellos de la voluntad de Dios, de los eventos por venir. ¿Y sabe qué, hermano?
Eso nos debe de dar a nosotros una gran seguridad de nuestra salvación, de nuestra vida eterna. Y eso compartíamos ayer en el sepelio de la mamá de mi hermana Lupita. Si usted puede ir, el sepelio es a las 2:30, será aquí en el de Nextlalpan. Y eso yo compartía. Tenemos que estar listos. Desde que nacimos, el reloj de nuestra cita con Dios empezó a caminar. Y un día, tú y yo estaremos delante de Él, viéndolo tal y como Él es. Tristemente dice Jesús que algunos de nosotros saldremos avergonzados de su presencia. Y algunos de nosotros, como dice la canción, no sabremos lo que haremos. Tal vez nos postraremos, tal vez lloraremos de gozo y de alegría, tal vez lo adoraremos, tal vez le cantaremos. No sé lo que haremos, pero yo solo me imagino que un día estaremos con Él. Este mundo se acabará. Toda la vanidad de este mundo se acabará un día. Pero los propósitos de Dios y la voluntad de Dios prevalecerá. Así que allí en su lugar, hermano, incline su rostro, cierre sus ojos y dele muchas gracias a Dios. Gracias, Padre, te damos por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestra vida. Nuestra mente verdaderamente no alcanza a comprender la magnitud de tu gloria, la magnitud de tu poder, la magnitud, Señor, de tu amor, porque con amor eterno nos has amado. Señor, todavía resuenan tus benditas palabras, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, donde tú, oh Dios, declaras siempre la gracia y la misericordia en nuestras vidas. A través de tu palabra, Señor, siempre somos consolados, somos fortalecidos. Y, Señor, no queda nada más que decir en nuestro espíritu y en nuestro corazón, como decía el salmista: oh Señor, cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aunque el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos, cerca de tus altares, Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, porque perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas y cuyo corazón está en tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, Señor, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán al Dios de Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, Dios de Jacob. Mira, Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu elegido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque yo, Señor, escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Porque el sol y escudo es Jehová Dios. Es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Porque Jehová de los ejércitos, bienaventurado es el hombre, Señor, que en ti confía. Señor, por eso hoy te alabamos y te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres santo. El cetro, Señor, de tu trono es la justicia, y tú siempre actuarás con justicia. Tú no darás por culpable al inocente, ni al inocente lo darás por culpable, porque en ti, solo en ti, Señor, encomendamos nuestro espíritu.
Bendito seas, Señor. Alabado sea tu santo nombre, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Bendito seas, Padre.